Un cordial saludo, les habla Margarita Cano Andrade, soy estudiante del doctorado en educación que se imparte en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Actualmente curso el módulo llamado TIC y Cultura Investigativa. Dentro de el desarrollo de este módulo correspondió desarrollar la actividad 3 que tiene que ver con elaborar un material a través de esta aplicación, un material instruccional y luego hacer su respectiva grabación, hacer un video. Entonces, estamos desarrollando la actividad. Dentro del desarrollo de ella, escogimos el tema, hacer una entrevista con un tema relacionado al uso de las TIC en educación en la institución educativa Instituto Técnico Agroindustrial de la Amazonía, con un docente del área de inglés, eh, mm, con relación al uso de las TIC en educación. Entonces, consideramos que este tema es un tema muy importante que hay que reflexionar acerca de él y consideramos que el uso de las tecnologías en el desarrollo de las actividades académicas en la vida escolar es supremamente importante en relación a que nos ha permitido diseñar, organizar, administrar diversas estrategias para poder llegar a los educandos con información específica de una temática. Dos, porque es una fuente de innovación, una estrategia de enseñanza muy gustosa para el educando y además de ello, pues permite en gran escala el uso de las tecnologías poder mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En este orden de ideas, entonces, aquí está quien les habla, Margarita Cano Andrade, soy magíster en gestión de tecnología educativa. El tema que corresponde es el uso de las TIC en educación. Me encargué de hacer la entrevista y responde el especialista en aplicación de las tecnologías para la enseñanza, Jason Erlán Vargas Núñez. Repito, es un docente de la misma institución educativa en la cual trabajo y soy directiva docente de la misma. La primera pregunta que se le hizo fue desde su rol, ¿qué importancia merece la utilización de los recursos tecnológicos como apoyo didáctico en los procesos educativos? Contarles que es un docente del área de inglés, un área pues que es muy apática para los estudiantes, porque a veces produce como miedo, como ese terror de poder hacer las actividades, desarrollarlas de la mejor manera. Entonces quise hacerla con el docente responde esa pregunta diciendo que efectivamente es necesario, es importante, eh, es llevar las TIC al aula de clase es más que importante, es una necesidad que apremia en este contexto, en esta realidad, con el tipo de sociedad que atendemos. Los muchachos son mucho más interactivos, entonces por ello él manifiesta que es importante, es urgente y es necesario. Esa es la respuesta de la número 2. Aquí está la otra parte de la respuesta. No quiero leerles pero haciendo un breve resumen, prácticamente dice que es necesario, que es importante que se implemente y da algunas razones que no quiero nombrar ahorita porque en la siguiente pregunta que se le hace al entrevistado, se le pregunta, ¿cree usted que los recursos tecnológicos deben ser utilizados en el proceso de formación? Y nombre las razones. Entonces, aquí el entrevistado, el profesor Jason, responde que es supremamente importante por muchas razones, y es que permite en gran escala dinamizar esos ambientes de aprendizaje, hacerlos mucho más atractivos, llamativos, reflexivos para los estudiantes.
Un estudiante motivado es un estudiante que aprende mucho más y mejor, y hacer la aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza en las instituciones educativas es más que necesario e importante porque permiten dinamizar los contextos institucionales. Entonces, aquí dentro de la respuesta, él manifiesta que la pandemia, ese proceso de casi 2 años que estuvimos desde el contexto virtual, dentro de las posibilidades de las instituciones educativas, en el caso nuestro, pues fue bien complejo porque la población que atendemos, no toda, digamos, los estudiantes tenían esa posibilidad de tener herramientas tecnológicas que permitieran una conectividad y poderse comunicar con los docentes de manera virtual. Entonces, pues fue un espacio para que los maestros aprendiéramos de ese proceso y buscáramos herramientas que permitieran acceder al conocimiento, poder implementarlas con los estudiantes para poder desarrollar las distintas temáticas desde las áreas. Y desde ese momento, pues algunos maestros que no manejaban las TIC, que no manejaban algunos recursos, pues comenzaron a hacer el ejercicio de aprendizaje y de poderlos implementar porque la necesidad y el contexto así lo requería. Entonces, aquí hace parte de la otra parte de la respuesta número 3. Él habla de que las TIC permiten salir mucho de la cuadrícula del cuaderno, de la clase magistral, del lápiz, del tablero, y interactuar con una pantalla virtual, pues de alguna manera permite otros escenarios que ayudan a potencializar los procesos de enseñanza en los estudiantes y mejorar los aprendizajes. En la pregunta número 3 se habla de cuáles son las principales herramientas TIC que se utilizan. El docente expresa que hay algunas en relación al hardware, y hardware en el sentido de la parte física, de los elementos tecnológicos, y aparte de las posibilidades que tiene nuestra institución para implementar ese hardware. Tenemos las tabletas, tenemos los computadores personales, los portátiles, tenemos unas pantallas interactivas que también las tenemos a disposición de esas clases de uso de las TIC, que él las implemente, las utiliza dentro del desarrollo de la temática que tiene en cada uno de los grados que maneja. También los celulares, por supuesto, cada uno de los estudiantes, la gran mayoría tiene celular inteligente y entonces hacen uso del mismo. Tenemos conectividad, tenemos el internet y por supuesto habla del software, de algunas aplicaciones que utiliza para hacer las clases mucho más interactivas, mucho más gustosas para los estudiantes. Él habla del Kitsis. Utilizamos EducaPlay también. Tienen una página en WIS, ¿sí? Que es una fuente educativa para que los estudiantes de alguna manera resuelvan diferentes situaciones. Expresa que hace uso también de estas herramientas y que esos son los software, digamos, que utiliza dentro del desarrollo de la clase. Decir también que lo manifestó también en la entrevista, y es que pues utilizan el WhatsApp, el correo personal de los estudiantes, crean blog para también desarrollar las prácticas académicas. Con relación a la pregunta, número 4, se le dice en su contexto laboral, en este caso el técnico agroindustrial de la Amazonía, dice, puede cuantificar el uso de las TIC en los procesos de formación y a qué se deben esos resultados. El profe responde que efectivamente dentro del conocimiento y el manejo que tiene de la población escolar y por supuesto de conocer las prácticas
académicas de los docentes de la institución educativa en donde laboramos, manifiesta que es un alrededor del 50%, es un dato así muy rápido porque manifestaba que para dar un dato exacto hay que hacer pues como un estudio previo para conocer en esencia cuál es la cuantificación del uso de las TIC en los procesos de aula de clase. Él manifiesta que dentro del conocimiento es el 50%, no todos los docentes hacen uso de las herramientas, todavía existe una apatía de algunos compañeros docentes por hacer uso de las mismas, tal vez por las condiciones, por los pocos procesos de formación de los docentes en el manejo de las tecnologías que hacen que todavía le tengan bastante susto al uso de estas herramientas para llevarlas al desarrollo de las prácticas de aula de clase. Además, tenemos muy pocos recursos virtuales dentro de la institución para poder cubrir toda la demanda de los docentes y las exigencias que hay para el desarrollo de cada una de las clases que se implementan en la institución. Entonces, todavía no hay, por parte de algunos docentes, no tienen esa necesidad, no les parece que es urgente, tal vez no se ha comprendido que estamos formando eh, estudiantes en contextos diferentes, que no podemos estar desarrollando las mismas prácticas educativas de hace 20, 25 años, porque estamos en una era digital y en una sociedad mucho más gustosa de la parte virtual. Agradecerles infinitamente, se hicieron 4 preguntas, eso fue lo que se respondió frente a la temática. Muchas gracias por haber atendido esta, esta exposición.